noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Goroseta, ¿cómo le va? Imagino de que ha tenido una semana activa, pero fundamentalmente importante para las próximas definiciones en el país. Sí, indudablemente que este tipo de foros, como bien decía usted al comienzo, son importantes porque allí abrevan las distintas corrientes de pensamiento y uno puede tener una idea acabada de cuáles son los grandes temas en materia económica que se están discutiendo en el país. ¿Hasta cuándo Argentina no es confiable para que pueda ser un país con una alta tasa de riesgo como hasta ahora? Bueno, uno de los temas, digamos, en esta convención anual de la Asociación de Bancos de la Argentina, en la cual me he visto honrado con una invitación efectuada por el comité directivo, hubo tres grandes ejes de discusión. Uno fue precisamente la prosecución de lo que se denomina el investment grade, es decir, el grado de inversión para Argentina. El otro fue el presente y futuro del Mercosur, y también se discutió todo lo vinculado al régimen de coparticipación federal de impuestos. En lo que hace al tema específico del grado de inversión, hubo una discusión bastante profunda porque se planteaba de que Argentina no lograba su grado de inversión porque aparentemente faltaban realizar algunas reformas que algunos dan en llamar de segunda generación y que esto podría llevarnos de 4 a 5 años. Conseguir el grado de inversión es muy importante para el país en el sentido de que tenemos una abultada deuda externa, necesidad de financiamiento, y esto permitiría bajar el costo en materia de tasa de interés, lo cual fue ponderado por el ministro Machinea en el orden de los 2 a 3 puntos del PBI de ahorro por año, consiguiendo este grado de inversión. Pero se plantea la paradoja de que Argentina no obtiene el grado de inversión no tanto porque no ha realizado las reformas, no tanto porque no haya hecho los denominados deberes, sino porque existe una desconfianza en el mercado financiero internacional de que esta rebaja en la tasa de interés no sea aplicada a reducción de deuda, sino que sea aplicada a un mayor gasto público. Entonces entramos en un círculo vicioso del cual es bastante difícil salir. Es decir, el excesivo déficit fiscal de la Argentina condiciona por ahora una salida inmediata, entonces. Bueno, indudablemente, y el gobierno nacional así lo ha interpretado, la necesidad de equilibrar las cuentas públicas es una condición previa, necesaria pero no suficiente para poder conseguir el grado de inversión que de acuerdo a las ponencias que hubo en esta convención está todavía algo lejano en el tiempo para nuestro país. Doctor, ¿cuáles serían entonces estas reformas de segunda generación? Más reformas, seguramente tienden al ajuste. Bueno, por una parte toda reforma tiene un condimento de ajuste por un lado, ya de hecho lo estamos viviendo en carne propia y en los bolsillos los argentinos a partir de los 2 paquetes de ajuste del gobierno nacional, pero se va un poco más allá en lo que hace a toda la materia de desregulación en materia económica, que es un reclamo de tanto de los inversores como así también de los acreedores internacionales. Doctor Paglia, cada vez hay más recesión, el mercado interno está evidentemente restringido. ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina? Hay una discusión entre el sector financiero y el sector productivo de la Argentina. El sector productivo sostiene de que el sector financiero no hizo los deberes, no aprovechó las circunstancias, tiene un costo muy alto en sus tasas de interés y esto efectivamente impide el desarrollo económico de la Argentina. ¿Quién de los dos tiene razón? Bueno, yo creo que acá hay una pirámide de responsabilidades. En el vértice yo coloco al sector público, ya que a partir de todo el proceso de reforma de los últimos 10 años, este ha tenido una traducción en un aumento más que proporcional del gasto público, que no ha ido precisamente a atender los requerimientos en materia social que el país tenía y los efectos de exclusión que ha producido el modelo económico. Se ha dilapidado dinero entonces por ingreso de la venta de activos, por la toma desmesurada de créditos internacionales. Yo lo pondría en estos términos, Goroseta. No ha habido una correcta administración y orientación del gasto público, ha habido un aumento desmedido en sectores que no debió haberlo, y por otro lado se han desentendido planes sociales. Si bien nosotros en el presupuesto nacional encontramos un sinnúmero de planes sociales, no encontramos el debido contralor que garantice que los fines
para los cuales se creó ese plan sean atendidos y esos fondos vayan precisamente a atender dicha asistencia social. Esa era una de las grandes denuncias que hacía siempre el exministro Cavallo, que había gran cantidad de fondos para repartir, para atender temas sociales, pero que evidentemente se dilapidaban o que prácticamente llegaba, un 40% quedaba en el camino. Es que esta es la realidad, por eso nosotros estamos propugnando desde hace varios años una verdadera reforma fiscal que no solamente atienda a la reforma impositiva de gravar a los que ya pagan o de aumentar la presión tributaria sobre aquellos que tienen menor capacidad contributiva, sino que se analice, se reelabore y se produzca una nueva política de gasto. Esto en un marco de discusión que debe darse urgente en la Argentina. Doctor, ¿no se va a dar ese nivel de crecimiento que sigue el gobierno, 3,5%, 4%? Bueno, sectores productivos dicen que... el ministro Machinea viene reformulando precisamente todos sus diagnósticos de crecimiento en forma decreciente. Hoy mismo lo ha hecho, ya no habla de un 3,8, un 4, sino que habla de un 3, un 3,5% del crecimiento del producto, lo cual es muy exiguo para decir que Argentina sale de la recesión. Pero yo no quiero dejar de lado la segunda parte de su pregunta porque era muy importante. El sector financiero indudablemente que debe reestructurarse, que debe o está en deuda con la sociedad en materia de ajuste. Acá hubo una política precautoria por parte del Banco Central que siempre la he elogiado y creo que ha sido prudente a partir del efecto tequila y quizás sea uno de los pilares en los cuales se apoyó la convertibilidad en los momentos más críticos. Pero esto no alcanza para dar un salto de productividad en la economía argentina y salir de la recesión. Esto indudablemente que es materia de discusión y de análisis y que debe ser ponderado en su justa medida. ¿Hay responsabilidad del Banco Social en el sentido del encaje técnico que podrían derivarse algunos fondos para mayor liquidez de la plaza, doctor? ¿Del Banco Central? Sí. Bueno, el Banco Central en esto ha mantenido, y lo reafirmó su presidente en la convención anual, una política muy dura de mantener los niveles de lo que se denominan, lo que antes eran los encajes y ahora son los requisitos mínimos de liquidez. Lo cual yo creo que no es una mala política. Indudablemente que acá donde debe apoyarse la liberación de fondos para un proceso de reactivación económica debe estar del lado del gasto público. Esta inflexibilidad a la baja que pretenden vendernos a algunos con respecto al gasto público es uno de los tantos mitos que ha habido en la Argentina y yo le puedo asegurar que con una política de austeridad, de orientación del gasto y de control del gasto y de definición de las partidas correctamente, indudablemente que a partir de allí podemos tener una baja importantísima en el gasto público que sea volcada a la actividad productiva. Es decir, nuevamente sigue siendo el Estado el causante de esta situación de desequilibrio. Es que, Guruceta, los números son contundentes. Son contundentes, por la eso digo. recaudación impositiva en la Argentina ha crecido en los últimos 10 años como nunca lo hizo en su historia. Pero el gasto público también creció más que proporcionalmente que el crecimiento de la recaudación. Pero, está bien, y cuando hablo de gasto público no le estoy hablando solamente del Estado Nacional y del Poder Ejecutivo Nacional. Le hablo de todos los niveles de los poderes. Le hablo del Poder Legislativo, le hablo de las administraciones provinciales y le hablo de las administraciones municipales. Es decir, las provincias, muchas de ellas se han visto beneficiadas con esta mayor recaudación impositiva a nivel nacional que no han ido a ser aplicadas a obras de infraestructura que permitan que esas provincias sean viables. Yo digo responsabilidad del Estado, es decir, que no se han orientado correctamente los fondos para permitir el despegue económico de la Argentina. Exacto. Es grave, doctor. Es que es así, es grave en la medida de que esto ha ido siempre en políticas procíclicas, es decir, en épocas de bonanza mayor gasto, cuando tendría que ser al revés. Argentina en los últimos 10 años ha tenido épocas de bonanza, que por esta última recesión profunda y prolongada en el tiempo, quizás la tengamos olvidada en nuestra memoria. Pero en esa época el Estado no hizo el ajuste suficiente para proteger y resguardar los fondos necesarios para atender una recesión de tal magnitud como la que estamos viviendo. Para entenderle bien, doctor Héctor,
Es decir, había dinero en la Argentina, había fondos. No fueron orientados, por ejemplo, para desarrollar las economías regionales, para capitar los bancos provinciales, para distribuir equitativamente. En realidad, la responsabilidad es finalmente del Estado o de los gobiernos. Es de los gobiernos. Cualquiera sean los Es de niveles. los gobiernos, cualquiera sea el color político y cualquiera sea el nivel. ¿No hay una tendencia a mejorar esta situación o puede empeorar en relación a la inversión social que cada vez es mucho más necesaria para apagar posibles focos de incendio? Bueno, acá vamos un poco al segundo pilar que yo le decía de esta convención de bancos, en donde se trató el tema de la coparticipación federal de impuestos. Creo que ese es el eje sobre el cual debe discutirse y debe llegarse a un acuerdo previo, porque no se avanza en el proyecto de ley de coparticipación federal, porque ningún gobernador quiere sentarse a discutir a la mesa sabiendo de antemano que va a haber deteriorada su situación. Es decir, nadie quiere sentarse para perder, todos quieren sentarse para al menos salir con un honroso empate. Pero esto va a profundizar la crisis, porque demora en el tiempo y en el espacio una decisión que debe necesariamente ser tomada con absoluta rapidez y con responsabilidad. Indudable, por eso acá cierra el razonamiento con lo que yo le decía, que en la medida que no haya una discusión de la totalidad del presupuesto, nunca va a haber un acuerdo y siempre vamos a estar tironeando los estados provinciales por un lado y el gobierno central por el otro. Otra pregunta, doctor Héctor. ¿Es grave para el país el hecho de que prácticamente la banca nacional haya desaparecido, salvo el Banco Galicia? Bueno, este es un proceso que viene dándose... ¿Es parte de la globalización? Es parte de la globalización, es parte de estas economías de escala que hay que lograr para obtener niveles de rentabilidad en la cual el sector financiero no ha estado exento. Entonces este proceso de concentración se ha venido manifestando y se ha venido profundizando en los últimos años y tal cual como están planteadas las reglas de juego en este momento, creo que se va a profundizar hacia el futuro. ¿Hubo preocupación entre los analistas por esta conclusión respecto del grado de inversión y respecto de la falta de responsabilidad de los gobiernos o de los estados sobre el déficit fiscal? Sí, la preocupación estaba y la preocupación fue marcada en el sentido de que en un llamado a sincerar cuál es la realidad de las cuentas públicas y el equilibrio necesario para alcanzarlo. Doctor, por último, ¿está siendo presionada la banca cooperativa con el propósito de ir abordando el espacio que ésta tiene dentro de la distribución en la nación de los depósitos? La banca... cooperativa, ¿está siendo presionada para que pierdan mayor cantidad de depósitos, el porcentaje que actualmente está inserto en el mercado? Bueno, en esto lo estamos viviendo dentro de este proceso, no solo lo vivió y ya prácticamente la inexistente banca cooperativa en el país, sino que se ha vivido a lo que es también en la banca estatal, o sea, uno de los últimos grandes bancos públicos que quedan en el interior del país, el Banco Provincia de Córdoba, que ya está en un proceso de privatización y que por lo tanto tiende a desaparecer lo que es la banca de fomento entendida a través de la banca pública. La última pregunta, ¿es factible aglutinándose los pensadores económicos de Córdoba con el propósito de salvar, si es que se puede salvar el Banco de Córdoba, como herramienta de crecimiento, desarrollo? Bueno, en esto usted comprenderá que la voluntad de los economistas de Córdoba, de aquellos que podemos tener un grado de conocimiento, tiene un condicionante muy grande que es la decisión política. Pero ¿se puede revertir esta decisión del gobierno? Si hay voluntad. Yo le quiero ser sincero, esto tiene algo previo que es la decisión política, y la decisión política ya quedó plasmada en una ley de reforma del Estado.